pues ¿Quién es pongan... Javier? Luis, Mande, dime Javier. bueno, le digo si al final de la clase de lo de las 2 semanas que tengo que hacer. No te escucho, Leo, dime. Digo que de lo de las 2 semanas que tengo que hacer. Eso de los códices que hago. Ya, el proyecto final, al final les explico, ¿tienen que elegir un códice o tienen que No, hacer? no. Ah, A ya, lo ya. que voy es que, o sea, ya vi que yo no estuve. Entonces no sé qué tengo que hacer. Pues pide los apuntes con el más inteligente de aquí, que ya sabes que es Iancito, Luis. por favor. Y Luis, y con Luisito Vilchis, ya sabes que él tiene todos los apuntes. Yo. No es cierto, pídeselos a Fer o a Cari o a Dani o a ver quién te los puede prestar, ¿vale? Yo tengo Estuvimos todo, Leo. y trata de hacer todo lo que es la esfera 1 y el Big Challenge, por favor, Leo. Ok, bueno, chicos, entonces vamos a escuchar a mi compañero Brian. Él es también compañero de la generación de Etnohistoria. Él es especialista en códices, como les mencionaba. Vamos a esperar que justamente, bueno, vamos a escuchar lo que nos tienen que decir y al final, si tienen alguna duda, por favor, pues le hacen preguntas. En este momento todos apagamos cámaras y micrófonos, ¿de acuerdo? Ok, Brian, te dejamos entonces con la clase. Sí, muchísimas gracias, Sam. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí? Sí. Bueno, espero que sí. Sí. Perfecto. Yo les voy a dar un pequeño panorama general de lo que estudiamos en códices. El tema es códices prehispánicos y coloniales. Y inicio con la pregunta, ¿qué es un códice prehispánico o qué es un códice? Bien, un códice es un documento en el que se registra un hecho importante. Por documento me refiero a papeles, tela, piel de animal, etc. Contiene lengua escrita y sagrada. Por esto me refiero a que el lenguaje que está escrito en los códices lo hicieron las élites, los gobernantes, los militares, sacerdotes, etc. Difícilmente podemos saber acerca de la vida cotidiana de las personas comunes y corrientes. Perdón, no me gusta la expresión, pero me refiero también a las sociedades de clase baja. Y el lenguaje es logográfico, iconográfico, silábico fonético e ideográfico. Ahorita voy a explicar un poco qué es esto. Y en la mayoría de los códices se representan personajes sentados de perfil o con el cuerpo de frente, cabeza volteando hacia cualquiera de los lados y nada más. Ajá. El lenguaje del logograma representa una palabra, en este caso yo ilustré la palabra SOTS, que significa murciélago. Este es un mes maya. Y una vez que identificamos cómo es el glifo del mes, ya sabemos que nos refiere a que está hablando de una fecha en específico. Ajá. Un pictograma representa un objeto real o significativo. No tiene texto, es gráfico y concreto. Por ejemplo, los cómics. Los cómics tienen esta forma de que, por ejemplo, escenas anteriores puede tener un texto y en la siguiente ya no puede tener nada, pero por referencias anteriores sabemos que está refiriendo un diálogo, ¿no? O está ilustrando ese diálogo, no necesariamente debe de tener un texto. Lo mismo pasaría entonces con el signo de SOTS. Una vez que sabemos qué significa, ya no es necesario que esté escrita la palabra, sino basta con ver la iconografía y saber que estamos hablando de un mes o de un animal. Perdón. El ideograma es un mensaje simple. Los ideogramas lo conocemos todos. Los signos matemáticos, señalamientos del tránsito en la carretera. Entonces, ya tenemos idea de qué significan cada una de estas imágenes y es un lenguaje sencillo. Ajá, es universal también, es decir, lo conocen tanto en México, lo conocen en China, lo conocen en Arabia, etc. Y por silábico fonético, sobre todo esto aparece más en códices mayas, con las escrituras. El lenguaje maya o la lengua maya es una lengua tonal. ¿Qué quiere decir esto? Que una sola palabra, depende del tono con que se diga, nos va a referir la cosa o el objeto o el sujeto. En este caso, Chaak es el dios de la lluvia. Chak es rojo. Y los 4 glifos que aparecen ahí es la forma en cómo se puede escribir Chak.
y también está Chac, que es grande. Ajá, viene acompañado en este caso de otra iconografía, de otro icono, que es estrella, Ek. Y ambos nos refieren a que Chac-Ek es el planeta Venus. Venus se representa con la estrella, perdón, con la cruz y los 4 circulitos alrededor de ella. Entonces, estas son las diferencias que podemos encontrar en la lengua maya. Y esto sí es una lengua escrita. Y, por ejemplo, Chac es una sílaba. Si necesitamos de otra sílaba, pues tendríamos que complementarla con otro dibujito, ¿no? Por eso les puse también el ejemplo de Chac-Ek. No son 2 sílabas y significan estrella grande. En los códices vamos a encontrar las líneas rojas que aparecen en esta imagen y la lectura la vamos a realizar de izquierda a derecha y en zigzag, de arriba hacia abajo. Empezamos con el personaje que está pintado de rojo, bajamos, después con el que tiene el casquito de águila, subimos hacia la derecha y otra vez hacia abajo. Ajá, esta es una forma de dividir los códices. También podemos encontrar las láminas de abajo hacia arriba, pero van a ilustrarnos estas líneas rojas, la forma en cómo debe de leerse o hacerse la lectura propiamente. Ajá, entonces en los códices es muy común encontrar estas líneas rojas que sirven para separar también algunas escenas. Más adelante van a ver algunas de estas, ¿no? Y también les voy a marcar o a señalar en dónde están las líneas. Un códice tiene temática de astronomía, religión, en este caso las mitologías. Los mesoamericanos tendían mucho a escribir sobre los dioses y personajes sagrados. Las matemáticas son matemáticas muy sencillas, prácticamente son sumas, restas y algunas multiplicaciones, ¿no? Los números bases van a ser siempre 13, 9, 20, 65, etc. Genealogías, pues es dar cuenta de todas las familias que antecedieron a algún personaje o algún gobernante y obviamente va a estar escrito el ascenso de los gobernantes, guerras y conquistas, matrimonios, nacimientos y muertes, toponimias. Las toponimias son los signos o los glifos que constatan el nombre de un lugar, ¿no? Hoy, por ejemplo, aparecen con otros nombres, como San Juan Teotihuacán o San Luis Tlatilco. Creo que todos hemos visto este tipo de glifos en los nombres de los pueblos, ¿no? Y el calendario. El calendario es una de las cosas más importantes que van a estar registradas en los códices. Ahora, un códice no nada más es el papel, sino también lo podemos encontrar en vasijas, en platos, en murales, en estelas, en piedras, etc. Y un códice está hecho en papel, la tela, se le llaman los lienzos y los lienzos son muy grandes. Le comentaba a sus compañeros hace rato que los lienzos son aproximadamente de 2 a 3 metros, si no es que más grandes, ¿no? La piel de animal comúnmente es de venado, como les decía, lo encontramos en murales, en piedra, en huesos humanos y animales, en vasijas, platos y vasos. Ajá, entonces, esto es cerámica. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. Y aquí están, por ejemplo, los códices zapotecas. Estas son estelas. Se les llama estelas de los danzantes, nada más del lado izquierdo. Se le conoce como estela de la bailarina. Y en esta estela ustedes pueden ver que en su cuerpo tiene escrito algunos glifos. No sabemos qué significa. Hay algunas hipótesis que refieren a que es un sacerdote o que es un personaje que tiene ciertas deformidades. No lo sabemos. Yo me iría más un poco por la primera parte, ¿no? Que es un sacerdote. Pero estas inscripciones que tiene en su cuerpo ya nos están refiriendo un lenguaje perdido. Esto es época clásica, ¿no? Entonces no sabemos a ciencia cierta el lenguaje propio. Bueno, sabemos que es zapoteca, pero el lenguaje es muy cambiante. Ajá. Y del otro lado tenemos una estela de una conquista teotihuacana.
y en la parte de abajo, a la altura de sus rodillas o de sus piernas, aparece un glifo calendárico. Ajá, los zapotecas fueron los primeros en hacer este tipo de escritura. No tenemos evidencia arqueológica de que lo hayan hecho primero los olmecas. Entonces, no dudo que no lo hayan hecho, pero no hay la evidencia. Con los zapotecas sí tenemos esto. Y en las estelas 13 y 14 del lado izquierdo aparece nuevamente la cuenta calendárica, una cuenta calendárica. Y del lado derecho, otra vez las estelas de los danzantes, donde aparecen distintos personajes que se ha creído que son cautivos para la guerra o de sacrificio. O sea, realmente, repito, no sabemos qué eran estos personajes, ¿no? Otras personas dicen que son enfermedades, representan a personas con enfermedades y anomalías corporales. No lo sé. Yo me iría con cuidado para este tipo de situaciones. Ajá. En los murales de Teotihuacán, esos son como de los murales más conocidos. Ese se llama el mural de Tlalocan. El Tlalocan es el paraíso de Tlaloc, es decir, donde van a morir o donde van a parar los que mueren ahogados, alcanzados por un rayo, por lepra y nada más. Ajá, entonces se puede ver una montaña, las montañas son sagradas, los teotihuacanos le dan el valor sagrado y dentro de las montañas hay agua. Ajá. Este mural se le conoce como el mural de los perros y aquí lo importante es cómo los teotihuacanos empiezan a reflejar el habla. Les decía a sus compañeros hace rato que no sabemos qué lengua hablaban exactamente en Teotihuacán, ya que tiene confluencia de 3 culturas, la zapoteca, la maya y posiblemente la otomí. No existen nahuas para el clásico en Teotihuacán, pero lo que sale del hocico del perrito se le conoce como vírgula de la palabra y tiene una carita ahí, ¿no? Entonces, algo está refiriendo el mural, ¿no? Es decir, el animal habla, pero no sabemos qué es lo que está hablando. Nos hace falta el estudio sobre eso. Y ese es otro mural que se encuentra en un barrio que se llama Tetitla, sigue siendo Teotihuacán. Y aquí lo importante es cómo las sociedades de élite entierran a sus muertos, dan fe y ahora sí que fe y legalidad a esta vestimenta. Lo que estamos viendo ahí es un ajuar funerario. Vemos la cara cubierta con una máscara de jade, el pectoral, los collares, las orejeras, el tocado, etcétera. ¿Cómo sabemos que se trata de esto? Pues por este tipo de ofrendas que se encuentran en el sitio arqueológico. No está tan alejado de lo que vimos en el mural. Vean la riqueza de los objetos o la riqueza material con la que se enterró a este gobernante. Los pectorales, las orejeras, pulseras, etcétera. Y este material es jade. Me voy a regresar un poco. No está tan alejado de lo que es el mural. Es decir, los teotihuacanos les interesa reflejar su vida cotidiana, la vida y la muerte de sus gobernantes. Ajá. Los códices mayas son uno de los códices más ricos, además de que a mí me gustan demasiado. Este es un vaso que se le conoce como el vaso de los 7 dioses. Y este vaso tiene ya lengua escrita, ¿no? Como les decía hace rato, la lengua, esta lengua sí puede pronunciarse siempre y cuando conozcan los glifos y el significado de cada uno de ellos. Más o menos, este vaso relata el dios L es el que está en el lado derecho, sentado, contrario al resto de los demás dioses, que tiene el dedito alzado. Ajá, este es un dios creador, creador de la vida y del universo, sentado sobre un trono de jaguar y básicamente está diciendo que inicia el tiempo. Una vez que se construye el mundo, se hace el mundo, inicia el tiempo. Este dios también es un dios fumador. Y el vaso tienen esta forma.
El vaso que vieron anteriormente es el más grande, está en el lado derecho, en la imagen más grande, y aparece también otra serie de vasos que se encuentran distribuidos en México, Guatemala, sobre todo Guatemala y Belice. Aquí aparecen también otros personajes mitológicos, como los gemelos Hunahpu e Ixbalanque, el dios jaguar, el dios L que les había comentado, etc. Entonces la mayoría de estos vasos van a relatar escenas mitológicas. Y también van a aparecer códices en platos. Este plato está ilustrando el cosmos, según los mayas. Este cosmos, creían los mayas que la Tierra era una tortuga. A los lados aparecen dos personajes, que son los gemelos Hunahpu e Ixbalanque, y en el centro, emergiendo del caparazón de la tortuga, aparece el dios joven del maíz. Básicamente están ilustrando cómo los gemelos le están rindiendo el culto al dios del maíz. Y los famosos códices, este es el códice de Dresde. Aquí es interesante esto porque dan una referencia del planeta Venus. Todas las imágenes de personajes que aparecen tienen que ver con el planeta Venus. Asimismo, la iconografía y las fechas son cuentas de Venus. Estas cuentas están relacionadas con el número 65, 68, 90, etcétera, etcétera. Y cómo aparece Venus en ciertos días del calendario y los augurios que puede traer esta estrella. Augurios de guerra, augurios de sequía, de siembra y nada más. Bueno, lo poco que se ha investigado o lo mucho que se ha investigado siempre van a referir esto. Y esta es una reconstrucción del movimiento de Venus. Venus va a estar girando cercano al horizonte y se va a meter por el sol, lo va a ocultar la luz solar, pero básicamente estos son los días que se registran en el códice. Repito, esta es una reconstrucción del movimiento astronómico que hace el planeta y eso es lo que va a marcar el códice. En ciertos días donde pasa el planeta, va a haber conjunciones con otras estrellas, eso es lo que van a registrar en el códice. Estas son las estelas o dinteles, que también aparece mucho con los mayas. Aquí lo interesante es que los gobernantes están haciendo un ritual de sangre. El sacarse sangre del propio cuerpo tiene que ver muchas veces con la guerra o con la fertilidad. Además de eso, vean la riqueza de los textiles que tienen los gobernantes. Estas figuras geométricas se siguen haciendo incluso en el área maya. Hablo de la península Chiapas, en Guatemala y en Belice. La gente, ahora sí, la común, o la gente de clase social baja, sigue utilizando este tipo de textiles. Es decir, que a lo largo de los años, de más de 1000 años, no se ha dejado de tener este tipo de patrones dentro de la vida cotidiana, ya no solo de los gobernantes, sino ahora también de la clase social baja. Entonces es muy interesante y muy importante la evidencia de estos materiales, ¿no? De las culturas, cómo registran y guardan estos materiales. Y este es el mural de Bonampak. Relata una guerra del gobernante Chan Muan II. Aquí lo importante y lo bonito es el color azul. Este color azul es muy característico de los mayas. Es el famoso azul maya. Lo podemos encontrar, además en el área maya, en una región en Tlaxcala, en la zona arqueológica de Cacaxtla, este tipo de azul, pero los murales que aparecen en Cacaxtla no son mayas. Se parecen muchísimo, pero realmente no son. Entonces, aquí también el color, los colores en los códices y en los murales importa demasiado porque también puede referir que el dios está en una actitud de fertilidad. Si es color azul, por ejemplo, o si está en rojo, es que está enojado. Si está en amarillo, es que está en una parte estéril, ¿no? O infértil.
por así decirlo, produce sequías. Ajá. Este es un códice maya, igual es colonial, y es el árbol genealógico de la familia Xiu. Los Xiu habitaban en Yucatán, en lo que hoy conocemos como la Liga de Mayapán. Mayapán, Chichén y Uxmal, ¿no? Estas tres ciudades fueron muy importantes y este señor habitaba en cualquiera de estas, no recuerdo el nombre exacto o el lugar exacto, pero lo importante de aquí es que de su cadera, del gobernante, sale una ceiba. Entonces aparece también su esposa del otro lado como la pareja creadora o fundadora del lugar. Y las ramificaciones obviamente son la descendencia. El árbol que sale de sus caderas es una ceiba. La ceiba es el árbol sagrado para los mayas. Y el auto de fe en Maní, en 1562, es una quemazón de documentos, códices, vasijas, dioses, etcétera, etcétera, que se hacen ya en el ahora ex convento de Maní, en Yucatán, donde nos dan estos datos, son datos aproximados de cuánto se quemó en ese auto de fe. Bueno, esa es una cifra aproximada, pero realmente creemos que pudieron haber sido miles de códices, ¿no? Entonces, a ciencia cierta, no sabemos cuántos códices mayas se quemaron, pero hoy en día, además de todas estas vasijas y platos que les he mostrado, en papel solo existen el Códice de Madrid, de Dresde y el de París. Los códices mixtecos, este es el códice de Suchenutal, la lámina 36, van a referir lugares geográficos, como les decía, toponimias. La escena que están viendo ahí es una escena de creación, es el lugar donde nacen los mixtecos. El lugar se llama Apuala. Apuala está en Oaxaca y es la cascada que está en el lado izquierdo. En la parte de abajo hay un árbol que también es muy importante porque de este árbol es de donde nacen los mixtecos. Entonces los mixtecos empiezan a reflejar el lugar de origen de ellos y de dónde específicamente están naciendo. Ajá. En la imagen que sigue, del lado derecho, aparecen las montañas. Estas montañas son nada más y nada menos que los volcanes de México, algunos de los volcanes de México. Arriba aparece el Popocatépetl con su erupción. Al lado aparece el Iztaccíhuatl. Abajo, blanco y azul un poco, es el Cofre de Perote y el que está totalmente blanco es el Pico de Orizaba. Los signos o los glifos que están abajo de ellos son muchas veces fechas o también pueden ser el nombre de los montes. En este caso, perdón, el Popocatépetl tiene una A con un atado de años y un cuchillito. Ese cuchillito es un pedernal y aparecen seis circulitos o 6 bolitas que van a referir que ese es el año 6 pedernal. Esa A es un atado de años. El Iztaccíhuatl se llamaría 7 casa. Ajá. Y lo mismo pasaría con el Cofre de Perote, que son, bueno, el número de bolitas, el caña y lo mismo para el Pico de Orizaba. Abajo aparece un nacimiento, el nacimiento de un gobernante. Ahí pueden ver de la mujer cómo se desprende el hilo del ombligo umbilical. Perdón, el cordón umbilical. Y abajo de la mujer, el número 3 Pedernal. Ese es el nombre de la señora 3 Pedernal, que tiene como hijo, no sabemos el nombre de este personaje. Este es un códice mixteco o un lienzo mixteco que se va a hacer durante la colonia. A pesar de que tiene muchas características indígenas o iconografía indígena,
ya se hacen en la colonia. Estos son telas. Como les decía, aproximadamente miden de 2 metros a 3 metros o 4 metros, entonces depende del lienzo. Lo importante aquí a destacar es cómo está ahí marcado en la parte de adentro, en los pueblos más importantes de Zacatepec, y alrededor aparecen en los pueblos aledaños o sujetos a Zacatepec. Eso es lo importante de este tipo de códices, que siguen refiriendo los lugares geográficos y los pueblos sujetos a tal ciudad o tal pueblo, en este caso Zacatepec. En los códices del centro de México, este es el códice Borgia, y se darán cuenta que aparecen otra vez las líneas rojas. Estas líneas rojas nos permiten identificar tres tipos de escena en las superiores, que se dividen en dos, y una inferior, donde aparece el dios Tezcatlipoca. El Tezcatlipoca negro es el señor del norte, y al lado, en el lado derecho, no tengo identificado al personaje, y en el lado izquierdo es la señora Chalchutlicue. Ajá, la iconografía corresponde a los dioses, están sentados sobre un trono de piedra, y debajo de ellos los signos calendáricos de caña. Lo estoy leyendo de derecha a izquierda, ¿eh? De caña, conejo, águila, sopilote, y del lado de la señora, movimiento, pedernal, lluvia y caña. Ese es como el orden en que se pueden leer o interpretar estos códices. Y el señor Tezcatlipoca, alrededor, en su cuerpo, tiene los 20 signos de los días. Este es el códice borbónico. La fiesta se llama Hueytozostli, o Gran Vigilia al español. Es el 5º mes para los mexicas. En esta fiesta se celebra un ritual sobre los maíces. El personaje central, que tiene muchos colores, o tocados de papel con colores, es una mujer. Esta mujer era joven, y si se pueden dar cuenta, tiene algunos maíces. Tiene también vestimentas del dios Xipe. En la siguiente fiesta la van a desollar, perdón, la van a desollar, le van a quitar la piel, los sacerdotes que aparecen junto a ella le van a quitar la piel y la van a ofrendar a la diosa Xilonen, Chicomecoatl, Xipetotec, estos dioses de la siembra. Entonces, más o menos, la fiesta de Hueytozostli va a caer entre mayo y junio. Y este es el códice de la matrícula de tributos, donde se daba fe y legalidad de qué pueblos tributaban y qué tributaban a los mexicas. Aparece una tira de toponimias en su lado derecho. Bueno, en el lado derecho de la lámina aparecen muchos cerritos, como cerritos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los lugares que tributaban a los mexicas. Y también aparecen todas estas vestimentas, todas las telas, las trojes. Las trojes son esas como cajas que aparecen en su lado izquierdo superior. Esas son las trojes. Tenían muchos granos, frijoles, calabazas, maíz, etcétera, etcétera. Trajes para la guerra, escudos. Lo que está abajo son telas, y esos que parecen pinitos es el número 400. Es decir, tal pueblo tributaba 400 telas. Ajá, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 400 son como 2,000 telas. Ajá, y así van a dar ese tipo de cuentas. Las banderitas que aparecen sobre los escudos son el número 20. Ajá, entonces ya con esta cantidad ya podemos referir, o nos está refiriendo, cuánto y qué es lo que tributaban los pueblos a los mexicas. Y también aparecen en estos códices, aparecen ya las letras latinas, letras de los españoles, a lo mismo que con el códice borbónico. Este códice es de 1507, es previo a la conquista, pero una vez que llegan los españoles,
se dan cuenta y conservan este códice y hacen anotaciones en lengua latina o lengua española, mejor dicho, letras latinas. ¿Sí? Y finalmente tenemos este códice testeriano. Son códices de los otomís y refieren un catecismo. Estos catecismos los hicieron, como bien lo dice el códice, es un catecismo indígena. Los dibujos que aparecen en este códice están refiriendo oraciones. Sí puede ser el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, pero no sabemos realmente el orden. Si ustedes se dan cuenta, donde están las letras I, H, S, como con una A y la cruz, ahí es donde termina la oración. Inmediatamente empieza la siguiente, empieza la oración y termina hasta la siguiente. Básicamente, esto es lo que tienen que saber sobre los códices coloniales y algunos prehispánicos. Ajá, entonces, muchísimas gracias por su atención, disposición y paciencia. Y yo creo que abriríamos ahora sí las rondas de preguntas, dudas, observaciones, etcétera. Muchas gracias, Brian. A ver, chicos, ahora sí, espero que hayan puesto atención. ¿Alguna duda? Por ahí tenían varias dudas en el chat. Sería importante que las mencionaran. Y recuerden que eso es para su exposición. Entonces, por favor, resuelvan todas las dudas que tengan. ¿Alguien? Es que yo le quería preguntar Te escucho, Dani. si los códices que están hechos en los vasos y los platos los usaban para comer o para qué los usaban. Sí, muchos de estos vasos se utilizan con un fin ritual. En algunos vasos hay agua o se bebía agua, en algunos otros se bebía chocolate también y nada más. Entonces, algunos también pueden ser únicamente de ornamento. Debido a que algunos arqueólogos incluso han cometido el error de lavar los platos, cuando lavan los platos, no podemos ya hacer más estudios sobre qué es lo que había dentro de estas vasijas o de estos platos, qué era lo que se utilizaba en ellos. Entonces, desgraciadamente, esta es información perdida, pero con los pocos que han sobrevivido, pues han tenido este tipo de líquidos, agua, chocolate y algunos licores también. Creo que el posh es también una bebida alcohólica y sagrada para los mayas. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Yo, ¿qué exposición? ¿Qué? No te escucho, Ian. Yo tengo una duda, ¿qué exposición? No te escuchamos, repítelo, acércate más. Ay, Ian, habla bien. A ver, ¿alguien más, chicos? ¿Qué exposición? ¿Qué exposición? ¿Estás alabando? ¿Le estás dando un elogio? Ok. Estoy preguntando que qué exposición es la que nos está diciendo usted. Ah, ya no se te entiende. A ver, ¿alguien más, chicos? Ian dijo que ¿qué exposición se refiere? ¿Cómo que qué exposición? Ah, pues a la exposición que hicieron ahorita de códices. A eso tienen que hacer su apunte, ¿vale? Yo tengo una pregunta. Dinos, Quetzalí. ¿Por qué tenían como ese interés por Venus? Porque Venus es una estrella que va a aparecer en ciertos días del calendario de ellos, y bueno, ahora del nuestro, que van a referir el inicio de las cosechas. Por ejemplo, en el 2019, en septiembre, el 29 para ser preciso, apareció la estrella. Entonces, comúnmente, o nosotros tenemos la conciencia de que el 29 de septiembre es día de San Miguel Arcángel. Y este día de San Miguel Arcángel inicia una cosecha, o inician las celebraciones de cosechas. Entonces, depende de la duración de la estrella en el cielo, pues van a tener todo ese tiempo para hacer las cosechas. Entonces, también va a depender si aparece como estrella de la mañana o como estrella de la tarde. Entonces va a aparecer en estos días del calendario. Bueno, no solo los mayas, también los mexicas van a referir esto. Y depende de qué días, te repito, cuando aparece, no nada más es cosechas, también pueden ser siembras, sequías y guerras. Ese tipo de
actividades va a tener la influencia de Venus en el cielo. Ok, ¿alguien más, chicos? La última pregunta porque nos quedan 3 Muchas minutos. gracias. Dime, Karina. ¿Hay algún registro de qué significan las vírgulas de la palabra o qué es lo que quiere decir el animal o el dios? En algunos casos, sí. Por ejemplo, para Teotihuacán es imposible. Pero para mexicas, en los mexicas aparece mucho también la vírgula de la palabra y sabemos que la vírgula de la palabra tiene color, entonces si está en rojo es porque está enojado. Si está en blanco, está hablando, y si está en azul, está cantando, me parece. Creo que ese es así el orden en el que aparece, sobre todo en los códices, pero son en códices náhuatl. Para mayas aparece también un tipo de vírgula donde de sus bocas brota como un tipo de humo. Ajá, son unos hilitos. Entonces, ahora sí que si quieres descifrar algún códice maya, pues ya sabrás qué es lo que están diciendo ese tipo de hilitos. Pero sí hay registro de qué es lo que dice. Muchas gracias. Gracias, Brian. ¿Algo más que quieras decirles antes de que se nos termine el tiempo? Sí, bueno, otra vez, al final de las diapositivas, yo le comentaba a Sam que si es posible que se las mande a ustedes para si se les pasó algún dato o si les gustó alguna imagen, puedan verla ustedes, y al final de las diapositivas yo les puse una serie de códices prehispánicos que pueden encontrar en internet. Asimismo, también les puse las páginas de FAMSI, que es donde se encuentran estos códices ya digitalizados algunos, los pueden descargar, son gratuitos. Y otra se llama la Mediateca del INAH. En esta mediateca pueden encontrar sobre todo códices coloniales, los lienzos, nada más que deben de ser muy pacientes porque sí hay bastantes digitalizados ya, ¿no? Entonces, básicamente es eso, lo último que les quería decir. Bueno, pues muchas gracias, Brian. De veras te agradecemos todo el tiempo, tu exposición y demás. Espero que a todos les haya servido, chicos. Espero que ya con esto haya quedado claro. Recuerden que hoy, a más tardar, mañana ya tienen que tener su códice. Ya por ahí muchos me dijeron. Y ya tienen que empezarlo a trabajar porque se entrega el 15 de noviembre, es decir, tienen menos de un mes, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos el día de mañana, chicos. Les agradezco mucho y nada más de tarea, pues terminar su anotación. Les subo a uno y la presentación y cualquier cosa, pues nos vemos mañana, ¿vale? ¿Alguna duda, queja, sugerencia? Te escucho, Jimena. Los códices, nada más son de una hoja o son de más. Recuerda que si eliges un códice pequeño, tienen que ser todas las páginas de 10 a 15 páginas, hay muy pocos, pero si eliges uno grande, tiene que ser una página nada más en papel manta, 1 metro más o menos, ¿de acuerdo? A mano. Vale, chicos, pues nos vemos. Cualquier duda les dejo ahí las cosas en uno y, ¿vale? Muchas gracias, Brian, nos vemos. No, gracias a ustedes, cuídense, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos mañana, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Miss, Mande. ¿cuántas hojas tiene el códice más pequeño?